petróleo y gas natural. Estamos en la planta purificadora de agua donde los estudiantes aprenden el proceso que se realiza para la purificación del agua a través de la ósmosis inversa. Los estudiantes les van a explicar el proceso que se realiza. La aplicación del modelo sociocomunitario productivo nos permite poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del aula en los diferentes módulos de la carrera de Ingeniería del Petróleo y Gas Natural. Mi nombre es Carlos Salvatierra Coimbra, estudiante del tercer año de la carrera de Ingeniería del Petróleo y Gas Natural. En esta ocasión le explicaremos el proceso de purificación del agua de mesa. Primeramente, almacenamos nuestra agua en nuestro primer tanque. Posteriormente a eso, pasa por los siguientes 3 filtros, que el primero se encarga de eliminar las impurezas que contiene el agua, el segundo se encarga de realizar un ablandamiento y el tercero se encarga de endulzar el agua tratada a través de la sal, y posterior a eso pasa a nuestro equipo que se llama ósmosis inversa, la cual cumple 2 funciones. Uno es el rechazo y el otro es la de producción, la cual la de producción almacenamos ya en el siguiente tanque para luego realizar el llenado de la agua tratada, pero ante eso también nuestra agua, para ser ya tratada purificada, pasa a un equipo que se llama luz ultravioleta para eliminar algunas impurezas que todavía siguen filtrándose a través del agua. Luego del siguiente equipo pasa a nuestro equipo de ozono para realizar la posterior endulzamiento y una agua ya más tratada, para luego ya al realizar nuestro envasado. Una vez tratada y purificada el agua, realizamos el llenado y envasado en diferentes presentaciones, de 20 litros, de 5 litros, de 2 litros y personales. Te invitamos a que vengas y formes parte de esta gran y hermosa familia que es la carrera de Ingeniería en el Petróleo y Gas Natural. Sarta, Trépano y Toera.